Muy buenas noches a todos. Que sean bienvenidos aquí al servicio de los sábados y en español. Ya hemos hablado 2 ocasiones de nuestra salvación, de cómo es nuestra salvación, y quiero seguir tocando ese tema de nuestra salvación, pero ya lo estoy cambiando un poquito en el sentido de que nos examinemos nuestra salvación. Y la serie de mensajes que quiero empezar a predicar, el título que le estoy dando es ¿salvo o autoengañado? O sea, nos tenemos que empezar a preguntar, ¿estamos salvos o estamos engañados? ¿Por qué es importante que empecemos a ver eso? Hay gente que está salvo y lo sabe, que están salvos. Hay gente que está salvo, pero todavía no entienden bien y no están muy seguros de su salvación. Hay gente que no está salvo, pero confía de que están salvos. Y hay gente que están perdidos y saben que están perdidos. Pero ¿saben cuál es el grupo más en mayor peligro? Es en el tercer grupo, donde piensan que están salvos, pero que no están. En ese grupo, ese es el lugar más peligroso, si llegáramos a estar allí. Porque si estás salvo, si Dios empieza una obra en ti, pero que todavía no entiendes, estás como un niño bebiendo leche apenas, y que todavía no entiendes bien tu salvación, eso no es problema, porque Dios empezó una obra y Él se va a hacer cargo de que esa obra avanza y vas a aprender y vas a crecer. Si no estás convencido de tu salvación al principio, en ese momento, estás en las manos de Dios. Pero el peligro es si estás convencido que estás salvo, pero que no estás. Eso es lo que queremos tocar hoy. Como vamos a pasar por esta serie de mensajes, vamos a volver nuevamente a tocar la verdadera salvación. Pero hoy quiero tocar el peligro que viene con pensar que estamos salvos y que no, simple y sencillamente hemos sido engañados. ¿Es bíblico que nos examinemos? ¿Es bíblico que nosotros, aunque estemos salvos, aunque estamos seguros que estemos salvos, es bíblico que aún nos examinemos? Claro que sí. Porque el apóstol Pablo reitera a los corintios. Como texto quiero usar un solo versículo ahorita, es 2 Corintios 13, versículo 5. Vamos a leerlo. 2 Corintios 13, versículo 5. Donde dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: examínense ustedes mismos y vean si permanecen en la fe. Pónganse a prueba ustedes mismos. ¿O acaso ustedes mismos no se conocen? ¿Acaso no saben que Jesucristo está en ustedes? A menos que no hayan pasado la prueba. Déjame pasar por este versículo, donde dice el apóstol Pablo: examínense, pónganse a prueba. Fíjense quiénes son ustedes realmente. Primero, si realmente hemos sido regenerados, si realmente hemos nacido de nuevo, aún así el apóstol Pablo dice: ¿no se han dado cuenta lo que sucedió con ustedes? No se han dado cuenta, si se fijan lo que Dios ha hecho en sus vidas, ¿se están dando cuenta de que ahora tienen una nueva naturaleza?
Dios ha hecho ese cambio en ustedes. Dice, ¿no se acuerdan de eso? Y luego dice, ¿acaso no saben que Jesucristo está en ustedes? En otras palabras, ¿acaso no se dan cuenta que toda esa obra lo hizo Cristo? Él trabajó en ustedes. Él es el que sigue obrando en ustedes, porque cuando empezó el versículo, dice, vean si permanecen en la fe. Eso, tenemos que estar bien claro de que la fe no es algo que haces en alguna ocasión. Entrando en la fe en Jesucristo no es una cosa de una ocasión y terminas. No, la pregunta es que si sigues, permaneces todavía en la fe. A eso se refiere el apóstol Pablo. Si tú dices que tienes fe en Jesucristo, la pregunta no es, ¿en algún momento has tenido fe en Jesucristo? Eso no es la pregunta. La pregunta es, ¿sigues teniendo fe en Jesucristo ahorita mismo? ¿Cuál es tu estado? Y si te das cuenta que sigo teniendo fe, sigo estando en el camino de Él, el apóstol Pablo nos reitera, dice, ¿acaso no saben que Jesucristo está en ustedes? ¿Se están dando cuenta que esa obra que fue empezada en ustedes, lo hizo Cristo? No es de que en un momento Él estaba en ustedes. No, la pregunta es, ¿se están dando cuenta que Él sigue estando en ustedes? A eso se refiere el apóstol Pablo, que nos examinemos. Todos nos examinemos. Los que realmente están en la fe van a ser fortalecidos con esto y se van a dar cuenta, sí, efectivamente, la obra de Cristo sigue obrando en mí y sigue trabajando y Él me mantiene en la fe. Pero en dado caso, se encuentra una persona que pensaba que estaba salvo. Y viendo estos versículos y los temas que vamos a tocar ahorita, que se puede examinar y darse cuenta, he sido engañado todo este tiempo. Todo este tiempo que pensé que estuve salvo, me puedo dar cuenta que fue un engaño nomás. Vamos a empezar con oración. Eterno Dios y Padre, te damos las gracias por tu misericordia, por tu palabra y por tu grandeza y por quién eres. Te pedimos que nos acompañes en este momento y derramas tu espíritu sobre nosotros para que nosotros entendamos cada vez más de tu palabra y para que nosotros veamos cuando nos examinamos dónde fallamos todavía, dónde nos falta todavía, Señor. Solamente tú nos puedes abrir los ojos, solamente tú puedes cambiar nuestro corazón y puedes avanzar la obra que has empezado. Y te pido por cada uno que esté escuchando o que esté aquí personalmente, si alguien ha sido engañado y falsamente ha creído que está salvo, que tú obres en esas personas también y les enseñas la verdadera salvación. Señor, solamente tú lo puedes hacer, solamente tú tienes la fuerza y el poder necesario para llevarlo a cabo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces lo que queremos tocar esta noche es el tema de autoengañado. ¿Cómo podemos ser autoengañados? Hay varias maneras. Una de las maneras en las que nosotros podemos ser engañados creyendo que estamos salvos es esto. Ser muy convencido que lo que yo estoy haciendo, lo que estoy haciendo yo, le agrada mucho a Dios y por lo tanto tengo asegurado la entrada al reino de Dios. Eso es una manera de ser engañados completamente. Pensar de que lo que yo estoy haciendo le favorecerá tanto a Dios y eso me da la entrada al reino de Dios. Y vamos a ver uno de los pasajes que mismo Jesús habla en San Mateo
San Mateo 7, versículo 21 al 23. San Mateo 7, versículo 21. Donde Jesús mismo, las palabras de Jesús nos anuncian el peligro en que esté una persona satisfecha con sí mismo pensando de que una persona es capaz de hacer algo tan bueno de que Dios, por eso Dios está agradado con esa persona. No sé si es la palabra correcta. O Dios tiene favor con esa persona. Nos cuidemos a que no caemos en este engaño. Dice, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero yo les diré claramente, nunca los conocí, apártese de mí, obreros de la maldad. Fíjese, las palabras duras del mismo Jesucristo. Déjame repito lo que escribí aquí. Una de las maneras en que podemos ser autoengañados es pensar de que nosotros tuvimos una capacidad de agradar a Dios. Ser muy convencido que lo que estoy haciendo yo le agrada mucho a Dios, por lo tanto tengo asegurado la entrada al reino de Dios. Es el engaño más grande que vemos en muchas partes el día de hoy. Gente convencida que van al reino de Dios. ¿Por qué? Porque ellos hicieron muchos milagros. Ellos hicieron muchas cosas buenas. Y al fin se dan cuenta que fueron engañados completamente. Porque dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. No son personas que no conocían a Dios, no son personas que nunca escucharon el Evangelio. Son personas que conocían o que fueron iluminados, nomás no cambiados. Las personas en el versículo 21 dice, no todo que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad. Entonces, pues nosotros podemos decir, oye, entonces sí hay que hacer obras. Sí, hay que hacer obras. Pero déjame te digo una cosa, no son tus obras. No son tus obras, no es tu capacidad. Es la capacidad de Dios obrando en ti. Vamos a Ezequiel 36, para que nos dejemos bien claro esto. De que sí hay que tener buenas obras. Como dice Santiago, la carta de Santiago, la fe sin obras es muerta. Si no hay obras, ¿cómo puedes decir que tienes fe si tus obras no lo demuestran? Pero el entendimiento correcto de poder tener buenas obras es que algo te sucedió. Algo sucedió en ti y de ahí nace la buena obra. Vamos a Ezequiel 36, 26 y 27. Dice así, les daré un corazón nuevo. ¿Quién habla esto? ¿Quién dice esto? Dios hablando con nosotros. Dios dándonos una promesa, lo que Dios va a hacer. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes mi espíritu, un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra y que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Pondré en ustedes mi espíritu, haré que ustedes cumplan mis estatutos
estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. A eso se refiere Jesús aquí. Que hace la voluntad de Dios. Pero el problema es que muchos suponen que son capaces de hacer la voluntad de Dios con su propia fuerza. Es un engaño. Pensando de que tengo algo tan bueno en mí, de que yo soy capaz de hacer cosa tan buena como los que hace mención Jesús aquí en el versículo 22, pensaron de que ellos tenían esa capacidad. También había un joven que vino a Jesús. Es en Mateo, no tenemos tiempo para ir a todos los pasajes, pero vino un hombre a Jesús y dice, Maestro bueno, ¿qué cosa bueno debo de hacer yo para entrar al reino? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Los mandamientos, ¿te has revisado? ¿Te has puesto a prueba de los mandamientos? Y el joven, no entendiendo el estándar de los requerimientos de cumplir los mandamientos de Dios, pensó de que él había cumplido todo eso desde la juventud. Él dijo eso porque no entendía los requerimientos bíblicos de cumplir esos mandamientos. Jesús dice aquí en el versículo 21, Mateo 7:21 dice, solamente los que hacen la voluntad de mi Padre entrarán en el reino. Solamente los que hacen. Y luego vemos que no tenemos la capacidad de hacer. Y nos enfrentamos con ese dilema. Dios exige que hacemos y nos examinamos y vemos que no podemos y nos estamos metiendo en un problema muy grave. Luego, es que una fuerza superior que la de ustedes tiene que intervenir. Una fuerza superior que la fuerza del hombre tiene que intervenir y cambiarles desde adentro. Por eso dice aquí Ezequiel 26 y 27, yo lo haré, dice Dios. Yo lo haré. Yo voy a hacer ese cambio. Pero el engaño más grande que el hombre puede siempre tener, o sea, siempre se puede hacer a él mismo pensando de que las cosas buenas que exige la Biblia que hagamos, somos capaces de hacerlo con nuestra fuerza y nos engañamos. Y luego, con eso vamos al versículo 22, porque dicen, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces estas personas piensan de que por lo bueno que ellos hicieron, Dios les debe la entrada al reino. O me lo gané cumpliendo los mandamientos de Dios, cuando ni siquiera han cumplido uno solo. Y Jesús, en versículo 23 dice, pero yo les diré claramente, nunca los conocí, apártese de mí, obreros de la maldad. Apártese de mí. Esa obra que ustedes hicieron nunca fue de mí, dice Jesús. Fue su propia obra. Fue una obra engañosa. Fueron milagros falsos. Y ustedes confiaron en ustedes mismos. Yo nunca era parte de ustedes. Esa obra no lo hice yo. Y por lo tanto no tiene validez en el reino. Lo único que tiene validez como para entrar al reino es lo que Jesús obró en nosotros. Es lo que el Espíritu obra. Gálatas 5, versículo 22. Las obras del Espíritu. Lo estudiemos bien. Nos fijemos de que no son nuestras obras, sino es la obra que el Espíritu Santo obra en nosotros y por lo tanto producimos frutos.
Incluso la fe está dentro de los frutos del Espíritu. Por eso, nuevamente, el autoengaño más grande es esto, pensando de que fue nuestra capacidad, nuestro hacer, esas buenas obras. Luego, al último, vamos a escuchar las palabras, nunca les conocí, obreros de la maldad. Por eso, no nos autoengañemos pensando de que nosotros tuvimos la capacidad de haciendo buenas obras. Si hay algo bueno sucediendo en nosotros, si Dios nos da la facultad de hacer alguna buena obra, cuidémonos que nosotros no nos levantemos el pecho, no nos demos crédito nosotros mismos pensando de que yo hice la buena obra, como lo hacen los fariseos. Y lo hacían, anunciaban por adelante cuando daban su diezmo, anunciaban por adelante, mira, aquí viene el Señor importante dando sus diezmos. Y dijo Jesús, es todo lo que recibirán, la honra del hombre. Es todo lo que recibirán. Mas si haces algo, hazlo para que la mano izquierda no se da cuenta lo que hace la mano derecha. Y su Padre que ve en la oscuridad se los gratificará abiertamente. Cuidado, que no nos engañemos pensando o dándonos crédito por alguna buena obra. Hay incrédulos, ateos que hacen buenas obras. ¿Han alguna vez escuchado de eso? Hay ateos que van y le llevan mandado a la vecina. Hay ateos que bloquean el tráfico y hacen que la ancianita pasa. Y van a ser condenados al infierno. ¿Por qué? Porque todo lo que no se hace a la honra de Dios es pecado. Incluso los supuestos buenas obras son pecado cuando no lo haces hacia la honra de Dios, para que Dios sea honrado. La segunda manera en poder ser engañados o autoengañados es esto, estar entre el rebaño pero no ser parte del rebaño. Estar entre el rebaño, eso quiere decir estar en la iglesia, estar entre los creyentes, pero no ser creyente. O estar entre los salvos, pero no ser salvo. Mateo 27, San Mateo 25, perdón. De los 10 vírgenes. Yo creo todos se saben un poco de la historia, donde los 10 vírgenes van a ver al novio. Dice así, en aquel tiempo el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Los 10, aquí están entre los dos, los 10 están. Uno enseguida del otro, una enseguida de la otra. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. O sea, 5 eran necios. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron, o en otras palabras, no contaron con aceite. En cambio, las prudentes llevaron sus lámparas y también vasijas con aceite. Como el esposo se demoró, todos cabecearon y se durmieron. A la medianoche se oyó gritar, aquí viene el novio, salgan a recibirlo. Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Entonces las insensatas dijeron a las prudentes,
danos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las prudentes les respondieron, a fin de que no nos falte a nosotros ni a ustedes, vayan a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellos fueron a comprar, llegó el novio, y los que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió, de cierto les digo que no los conozco. Entonces, estén atentos porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Entonces, fijémonos en las 10 vírgenes. Están juntos, todos salen. Todos salen. Pero desde que salieron, hubo una diferencia. Unos llevaban aceite y otros no. Externamente, sus lámparas, sus lámparas y todo, ahí estaban. Lo mismo sucede el día de hoy. En la iglesia podemos ver que hay personas que externamente todos se ven igual. Todos se ven igual. Y piensan de que porque soy parte de esta iglesia, pues yo ya tengo el boleto seguro. La pregunta no es si eres parte de una iglesia. La pregunta es que lo que leímos en Ezequiel 36, ¿sucedió en ti? Esa obra que Dios prometió que iba a hacer en ustedes, ¿esa obra está hecha? Ese aceite que fue prometida en Ezequiel 36, ¿ya lo traen? ¿O nomás tienen externamente sus modas, sus estilos, su lámpara externa, su lámpara que aparenta que puede funcionar? Cuando dice aquí, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas, o sea, 5 necios. Y que las que llevaron sus lámparas, a eso me refiero. Externamente no había ninguna diferencia. Todos salieron. Todos salieron. A verse con el novio. Todos salieron. Pero va a llegar un momento de prueba para ver si realmente eran del novio o no eran. ¿De dónde las vírgenes prudentes, de dónde tenían aceite? ¿De dónde lo tenían? ¿De dónde tenían? ¿Cómo es que las prudentes eran más listas que las sensatas? ¿Es eso a lo que se refiere aquí Jesús? No. No es de que unas eran más inteligentes que otras. Las prudentes recibieron algo que no habían recibido las insensatas, las vírgenes necias. ¿Y qué era eso? Era aceite. ¿Qué es el aceite? Es algo que va adentro. Que a la hora del día, a la hora que todo está normal, no te das cuenta. Una lámpara que nomás está alzado, no te das cuenta que si está lleno o si está vacía. Es la lámpara, ahí está, porque como no exige que dé luz, puede ser que tengas una lámpara enseguida de la otra y ambos se ven igual. Es el momento de aprenderlos, de encenderlos, te vas a dar cuenta. Pero aquí no queremos sacar el resto de la Biblia fuera del contexto.
Las vírgenes prudentes no es de que se levantaron un día y en ellos mismos supuestamente eran más sabios y empezaron a ahorrar y empezaron a juntar aceite porque un día lo voy a necesitar. No. Sucedió Ezequiel 36 en esas vírgenes. Ese aceite viene de Dios, porque Dios es el que hizo la obra en ellos. Las insensatas están confiados que son novias del novio, cuando en realidad nomás pretendieron ser novios. Eran parte del grupo de novias, cuando en realidad eran falsas, introducidas. Y a la hora que viene el novio se da cuenta, estamos hablando de lo mismo que dice Jesús en San Mateo 7. Nunca los conocí, ustedes nunca eran los míos. ¿Por qué? Porque si agarramos el contexto del resto de la Biblia, si ese momento que las insensatas van y compran aceite y regresan ya supuestamente con aceite, vienen y tocan, si realmente hubieran sido del novio, el novio les hubiera abierto. Y el novio hubiera dicho, qué bueno que alcanzaron a conseguir aceite, bienvenidos. Pero la respuesta era, nunca los conocí. Nunca los conocí. En el versículo 11 dice, después llegaron también las otras vírgenes y decían, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, de cierto les digo que no los conozco. Otras traducciones dicen es que nunca les he conocido. Ustedes, ¿qué sucedió en ese momento que las prudentes están listos para recibir el novio y las insensatas van y compran aceite? ¿A qué nos enseña eso? Es una separación de las verdades, de las verdaderas y de las falsas. Ahí vemos una separación. Dios viene. Es lo mismo que la parábola que Jesús mismo habla de que viene un señor a sembrar y luego después vienen los siervos y dicen, oye Señor, ¿no has sembrado buena semilla en tu labor? Sí, dice el Señor. ¿Por qué hay tanta hierba? Y dice el Señor, eso lo sembró el enemigo. Entonces los siervos quieren ir a arrancar las hierbas y dice el Señor, no, para que no vayan arrancando la buena semilla junto con las hierbas. No, mejor deja que todo crezca. Y a la hora de la cosecha voy a decirle a los cosechadores que primero junten a las hierbas, porque las hierbas estuvieron desde un principio allí, pero no era tan notorio que eran hierbas, pero ya en la etapa del fruto nos damos cuenta cuáles son las plantas verdaderas, cuáles son las plantas que dan fruto y cuáles son las hierbas. Y dice el Señor, deja que todo crezca junto. Y voy a decir a los cosechadores que primero arrancan las hierbas y lo quemen, y el trigo me lo guarde. Lo mismo está pasando con los falsos y los verdaderos creyentes. Están juntos, pueden ser en una sola iglesia, en un mismo lugar. Y los que realmente no son hijos de Dios, pero están entre los hijos de Dios, se pueden autoengañar diciéndose a ellos mismos, no, pues yo soy parte de la iglesia, yo soy parte de ellos.
pero Jesús sabe cuáles son los suyos. Por eso que no nos engañemos diciéndonos, yo soy parte del rebaño. O sea, que no nos engañemos diciendo, no, pues yo estoy entre el rebaño. ¿Saben ustedes que hay lobos entre el rebaño? ¿Vestidos de oveja? Claro que sí. Jesús mismo habla de eso. El solo hecho de estar entre cristianos no quiere decir que somos cristianos. Cristianos solamente somos cuando la obra de Dios se ha realizado en nosotros. Como dice San Juan 3, versículo 3. Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si no has nacido de nuevo, tú ni ves el reino de Dios. O podríamos decir, ni cuenta te das que no tienes aceite. Aunque estés entre el rebaño, pero ni cuenta te das que no eres ni parte del rebaño. No te estás dando cuenta de nada de eso. Tú tienes que nacer de nuevo. Pero eso no lo puedes hacer tú. El nacer de nuevo es una obra que Dios realiza en nosotros. Y nuevamente nos recordemos de Ezequiel 36, donde Dios dice, yo les daré un corazón nuevo. O Jeremías 31 dice, cuando vienen esos tiempos voy a hacer un nuevo pacto con ustedes. Ese pacto no va a ser como el antiguo, porque el antiguo era una ley que nosotros teníamos que cumplir, que nosotros teníamos que extender nuestro brazo para cumplirlo. Pero dice Dios, el nuevo pacto no va a ser como el antiguo. El nuevo pacto va a ser así. Yo les daré un corazón nuevo. Yo les daré mi espíritu y yo voy a ser su Dios. Y ustedes van a ser mis hijos. Pero es la obra de Dios. Pero la persona que no ha nacido de nuevo ni cuenta se da de que está perdido y se puede creer salvo. ¿Por qué? Porque está entre un grupo que se salvaron. Por eso no nos engañemos, no nos autoengañemos pensando de que porque estoy entre esas personas o porque convivo con ellos. No, personalmente cada uno tiene que haber vivido este nuevo nacimiento. Es un cambio de naturaleza completa en nosotros. Eso fue la segunda manera de ser autoengañados. La tercera manera es tener mucha satisfacción con uno mismo. La tercera manera en ser engañados es tener mucha satisfacción con la manera en cómo yo me puedo conducir, en la manera como yo hago todas las cosas, en la manera como yo tengo todo el orden. Apocalipsis 3, versículo 14. La iglesia de Laodicea fue uno de ellos. Estaban muy satisfechos con su capacidad, con su propia capacidad. Apocalipsis 3:14. Dice así: escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. Así dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo sé lo que haces, y sé que no eres ni frío ni caliente. Como quisiera que fueras frío o caliente. Pero como eres tibio
ni frío ni caliente te vomitaré de mi boca. Tú dices, yo soy rico, he llegado a tener muchas riquezas, no carezco de nada, pero no sabes que eres un desventurado, un miserable, y que estás pobre, ciego y desnudo. Para que seas realmente rico, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego, y vestiduras blancas para que te vistes y no se descubre la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con carilio y podrás ver. Un ejemplo de una iglesia muy satisfecha consigo mismo. Una iglesia muy confiada en todo lo que ellos hacen. Y a ver si les suena de que no vivamos el día de hoy. En muchas iglesias sucede lo mismo. Tienen mucha satisfacción propia en sus programas, en sus actividades. Y se ocupan tanto con ellos mismos de que ¿cómo encuentro la palabra? Su enfoque está sobre ellos nomás. Tienen tanta satisfacción en sí mismo, donde dicen, yo estoy bien. Yo tengo todo lo que necesito. Yo estoy bien, no te preocupes de mí. Aquí podríamos agregar algunos detalles que hoy en día sucede con mucha autosatisfacción de muchas personas creyendo ser salvo, creyendo ser cristianos, están muy confiados en algún hecho que ellos hicieron. Como lo vimos en la primera parte que vimos, hay personas que vienen el día del juicio y dicen, Señor, Señor, mira cuántas cosas buenas hicimos. Pero esta iglesia está aún peor. Están satisfechos consigo mismos, ni cuenta se dan su estado real. Ni cuenta se dan de su estado real. ¿Cómo lo podemos aplicar el día de hoy? ¿Acaso ustedes no conocen iglesias donde si enfrentas a alguien y exiges que se hagan una buena prueba de su salvación y que te dicen, no, yo estoy bien, yo ya hice eso, yo ya tomé esa decisión, yo ya invité a Jesús a mi corazón, yo ya lo hice, no te preocupes por mí? No, el vagabundo que está en la calle, sí, ve y predícale el evangelio a él, pero yo estoy bien. No te preocupes por mí, yo ya lo acepté, yo ya estuvo. Eso pasa, es eso lo que está pasando. Las personas que se creen salvos por algún hecho que ellos hicieron, siempre te van a enfrentar de esa forma. Siempre van a rechazar el evangelio cuando vienes con 2 Corintios 13, versículo 5, donde el apóstol Pablo la manera como lo escribe el apóstol Pablo es con una urgencia. Lo escribe con urgencia, diciendo, examínense ustedes. Examínense a ver si realmente están salvos. Personas que tienen tanta confianza en sí mismo de las cosas que ellos hicieron, vas y le dices, oye, examínense a ver si realmente estás bíblicamente salvo. Te rechazan inmediatamente y dicen, no, yo ya lo hice. No te preocupes por mí. Pero Jesús dice, ¿no te das cuenta? Pero no sabes, dice Jesús.
pero no sabes que eres un desventurado, miserable, y que estás pobre, ciego y desnudo. Tú piensas que todo está bien contigo, pero como nunca te has examinado bíblicamente, crees que todo esto está bien. Por seguir tus programas en tu iglesia, por seguir todas las modas, por seguir esta regla humana o por cumplir con la mayoría de la mayoría de los eventos contemporáneos que tenemos ahorita. Y puede ser que eres hasta un miembro en la iglesia donde participas en alabanza y haces muchas cosas. El solo hecho de creer que todo está bien, yo no necesito examinarme, eso es una señal que estás perdido. Porque déjame les digo, un verdadero creyente continuamente se examina. Continuamente cumple 2 Corintios 13:5. Un verdadero creyente no duda su salvación, pero tiene precaución y porque Dios le abrió los ojos, Dios le dio un corazón sensible hacia el pecado, se siente pecador muy seguido, o todos los días lo podemos decir. La pregunta no es de que si algún día te arrepentiste. La pregunta es, ¿estás arrepentido todavía? La pregunta no es de que si has aceptado a Jesús un día en tu corazón. La pregunta, como dice el apóstol Pablo, ¿está Jesús todavía obrando en ti? Eso es la pregunta. Y es lo que no hizo la iglesia en la Odisea. Dice, no, yo ya lo hice. Yo estoy bien. Tú preocúpate por los que realmente están perdidos. Yo estoy bien. Mira, la iglesia más perdida es una iglesia de esas. Cuando se dejan de examinar, cuando dejan de estudiar la Biblia y lo que realmente dice la Biblia sobre el estado del hombre, están empezando a pensar que todo está bien. Pero cuando estudiamos la Biblia, nosotros nos estamos empezando a dar cuenta que el hombre natural está completamente depravado. Desde la niñez, desde el nacimiento, está completamente depravado. Cuando realmente estudiamos la Biblia y nos examinamos, nos estamos dando cuenta que la única manera en poder ser salvo es si Dios lleva a cabo la salvación. Y si seguimos estudiando la Biblia, me doy cuenta que la idea de salvarme no fue mía. La idea de salvarme fue idea de Dios. Nadie le dio consejo a Dios. Si estudien bien Isaías 40, ahí está tan claro. ¿Quién le puede dar consejo? ¿Quién estuvo Dios dándole consejo para que Dios aprendiera algo? No. Dios, en su propia sabiduría, creó la salvación desde antes de la creación del mundo. Él supo exactamente lo que estaba haciendo. A él no se le escapó nada. Si seguimos estudiando la Biblia, nos estamos dando cuenta que solamente por gracia, solamente porque Dios eligió salvarnos, estamos salvos. Y si seguimos estudiando la Biblia, nos estamos dando cuenta, cuando nos preocupamos, hoy estoy salvo, pero ¿cómo voy a mantenerme salvo? ¿Cómo voy a mantenerme hasta el fin? ¿Cómo voy a permanecer hasta el fin? Es una preocupación válida tener. Es válido que nosotros tengamos esa preocupación. Es válida que nosotros estemos
preocupados cómo voy a mantenerme retirado del pecado. Todos son preocupaciones válidas para el verdadero creyente, porque el verdadero creyente que ha sido sensible, que ha recibido un corazón sensible hacia el pecado, se preocupa de que no quiere pecar. Como vemos en Romanos 6. ¿Seguiremos viviendo en el pecado para que la gracia abunde? Dice el apóstol Pablo, para nada, no vaya a hacer eso. ¿Cómo podemos seguir viviendo en el pecado si ya que estoy muerto para el pecado? Yo morí con Jesús. Yo morí con Él. Y cuando resucitó Jesús, resucité con Él como una nueva persona. ¿Cómo puedo seguir viviendo en el pecado? Y es válido que un cristiano tenga preocupación de no querer pecar. Pero si ese verdadero cristiano sigue estudiando la Biblia, se está empezando a dar cuenta que esa obra que Dios empezó en mí, Él lo terminará. Eso no me va a preocupar, descuidar mi salvación. Eso me va ¿cómo se me van las palabras? Eso va a obrar en mí querer cuidar más mi salvación, ya que sé que Jesús, o ya que sé que Dios me está manteniendo hasta el final, como lo hizo Daniel, el profeta Daniel. Cuando él estudió de que los profetas habían dicho después de 70 años de captura en Babilonia, Dios nuevamente iba a liberar a los judíos, nuevamente las iba a llevar a su país. Dios ya había dado la promesa. Fíjate, en ese momento el profeta Daniel empieza a ayunar, empieza a orar, empieza a confesar los pecados, los suyos y los de sus papás. Como muchos se burlan de las doctrinas bíblicas, dicen, oye, si Dios lo hace todo, ¿para qué oren? ¿Para qué predican el evangelio si al cabo Dios lo hace todo? No, eso es el motivo por qué predicamos. Porque sabemos que Dios va a hacer algo con eso. Porque sabemos que Dios mandó que predicáramos el evangelio y por eso vamos y predicamos. Porque Dios tenía predeterminado que a través de ese evangelio, que es una locura para el hombre, es ese mismo evangelio que Dios escogió para salvar. Y por lo tanto vamos y predicamos. ¿Y por qué oramos? ¿Por qué pedimos a Dios? Porque sabemos que Dios contesta. Sabemos que Dios da su espíritu. Como dice Jesús, ustedes tan malos que son, aún pueden dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más mi Padre va a dar el Espíritu Santo a los que le piden. Sabiendo todo eso nos hace aún aferrarnos más en oración. Sabiendo eso, de que Dios nos mantiene hasta el fin, nos hace que nos aferremos más a esa salvación. Y que no nos engañemos diciendo, no, yo estoy todo bien. Yo día con día tengo que arrepentirme de mis fallas. Yo tengo que decir con el apóstol Pablo en Romanos 7, lo bueno que quiero hacer no soy capaz de hacerlo y lo malo que no quiero hacer lo sigo haciendo. Y me quejo de quién soy. Me estoy quejando de cómo soy débil, cómo no puedo cumplir los mandamientos de Dios. Y estoy llorando, estoy clamando con Pablo, ¿quién me va a librar de este cuerpo muerto? Pero también recibo la respuesta, gracias sea a Jesucristo, a través de Él estamos liberados, a través de Él. Nuevamente, vamos a sumar, para cerrar, el autoengaño más común de los 3 diferentes autoengaños es esto. Ser convencidos que lo que estoy haciendo yo le agrada tanto a Dios y por eso tengo asegurado la entrada al reino.
Cuidado con ese engaño. O yo puedo confiar de que no, pues estoy entre el rebaño, estoy en la iglesia, pero cuando no soy parte del rebaño, sino más estoy entre el rebaño, yo puedo engañarme y al último darme cuenta, yo nunca era uno de él. O el tercero, ser muy conforme consigo mismo. Nosotros de este lado del cielo nunca vamos a poder ser conforme con nosotros mismos. Siempre tenemos esta lucha peleando en contra del pecado, dándonos cuenta que volvimos a fallar. Y es una lucha hasta que Dios nos llama a casa. Pero ¿cómo nos dimos cuenta que fallamos? ¿Qué nos dijo que fallamos? La palabra, la examinación propia, como dice el apóstol Pablo, examínense ustedes. Si nos examinamos con la Biblia, nos damos cuenta que fallamos, nos arrepentimos. Y Dios es el que nos santifica, como dice San Juan, o como dice el apóstol Juan. Si decimos que no tenemos pecado, estamos mintiendo. Pero si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y nos perdona y nos limpia de toda maldad. El reconocimiento del pecado, el reconocerlo. Pero gracias a Dios, porque Él nos abre los ojos, Él nos da su espíritu y luego nos damos cuenta de nuestro pecado. Y déjame para cerrar. ¿Cree usted que Dios de un golpe nos revela todos nuestros pecados? ¿O no? Yo aún ahorita, estando en la fe por 15 años, si Dios, bueno, es más, pero desde que realmente entré en la fe reformada, son 15 años. Aún así, si Dios me revelara todo pecado que todavía está en mí, yo no podría aguantar el peso de ese pecado. Sabemos que Dios, en su misericordia, no nos revela todos nuestros pecados así de golpe. Pero conforme como vamos creciendo, nos revela cada vez un poco más y poco más y poco más. Y eso se llama santificación. Cada vez nos volvemos más sensibles hacia el pecado. Nos sentimos más pecador ahorita que cuando entramos en la fe. Aunque no somos más pecadores, pero nos sentimos. ¿Por qué? Porque ya nuestros ojos fueron abiertos aún más. Hasta que Él nos llame a casa, vamos a tener que enfrentar eso. ¿Es algo insoportable para un cristiano? No, es una bendición darnos cuenta. Mientras más vemos nuestro pecado y luego nos volteamos a ver la cruz, lo que fue pagado allí, más vamos a apreciar la obra que se hizo en la cruz. Mientras más reconocemos y más vemos cuánto fallamos, nos podemos gozar más en cuanto aún más. Yo pensé al principio cuando entré en salvación, yo pensé y estuve agradecido con Dios por los pecados que pagó por mí. Pero después me doy cuenta que mi pecado era aún mucho más grave de lo que yo entendía al principio. Y con eso me estoy dando cuenta cuánto más fue el pago. Cuánto más fue. Por eso un verdadero cristiano quebrantado por su pecado es el que más puede apreciar la buena noticia de la salvación. Amén. Vamos a cerrar con oración. Eterno Dios y Padre, te pido una disculpa
por no presentar tu palabra como debería presentarse. Te pido una disculpa por la debilidad y te pido una disculpa a que muchas veces abandonamos el estudio y nos volteamos a ver tantas otras cosas. Pero Dios, tú eres misericordioso, tú eres grande, tu misericordia abunda más. Pero te pido que nos das cada vez más el entendimiento de los peligros que están alrededor, de los peligros en donde podemos ser engañados. Sabemos que tú nos sostienes hasta el final. Tú nos vas a llevar y tú nos vas a enseñar de los peligros. Pero también sabemos de que hay falsos entre los creyentes y pedimos que guárdenos de eso. Y nosotros denos palabras cómo exhibir cuál es la verdadera fe y cuál es la fe engañosa, la fe falsa. Eterno Dios y Padre, te damos las gracias por todo lo secundario que nos estás dando, por alimento, por salud. Y te pido por todos los que no tienen salud, por los que no pudieron estar presentes y por las iglesias que están alrededor. Dios, obre en ellos. Y donde no está la verdad predicada, Señor, tú eres el que tiene el poder, tú eres el que puede llevar tu palabra a cada una de las iglesias, donde en muchas iglesias es rechazada y donde es introducida un evangelio falso inventado por el hombre. Señor, salve los tuyos de todas las partes y haz grande tu honra y tu nombre en toda la eternidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.